Bueno, gracias de vuelta Osvaldo por acompañarnos como siempre. Vamos al panel final, donde Nancy Villarruel va a moderar. Vamos a entrar en la etapa del Venture Capital, de la inversión ángel, bueno, toda esta nueva revolución de empresas que a nivel mundial ha generado mucha riqueza, en Argentina también, y que es bueno que sepamos qué es lo que hay apoyando a esa industria. Ahora nos van a contar un poco los invitados, porque realmente es disruptivo y creo que para ese lado hay que ir. Nancy, mil gracias por estar acá. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Villarruel, soy economista, analista y portfolio manager en Petrini Valores. He sido convocada, gracias Nico una vez más, por este nuevo voto de confianza, para moderar este panel sobre inversores ángeles y venture capital, con la compañía de unos panelistas de primerísimo nivel. Tiene cierta lógica porque en el congreso anterior, que también fui convocada, me tocó hablar sobre fintech, que en algún momento fueron startups y necesitaron financiamiento, así que es casi una segunda parte. Estuvimos hablando de la demanda de fondos y hoy vamos a hablar de la oferta. La razón por la cual, muy acertadamente, el IAF ha incluido esta temática en el congreso de hoy, es que el año pasado en Córdoba hubo un volumen récord de inversiones en startups, fueron 41 millones de dólares, que lo recibieron 36 emprendimientos. Hablamos de emprendedores cordobeses que han recibido fondos globales, entonces ha sido nuevamente muy atinado lo del IAF, y para integrar este panel y hablar de estos temas que son es lo que se viene, digamos, voy a presentar a mis panelistas. Los voy a nombrar, no hay ningún criterio en esto, así que no se me ofendan, simplemente que es una cuestión práctica por el uso de los micrófonos. Primero, Luciano Crisafulli, economista con posgrado en Desarrollo Económico y Políticas Públicas, profesor de grado y posgrado en Economía e Innovación, es gerente del Laboratorio de Innovación de la Municipalidad de Córdoba, donde gestiona el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucho? Luego mi amiga Natalia Bartolomé, experta en desarrollo de negocios, planificación y ejecución estratégica. Natalia es docente de startups del MBA del ICDA, de la Universidad Católica, y de Política Económica Argentina, de la Facultad de Ciencias Económicas. También es mentora de la incubadora de empresas, Doing Labs, de la Universidad Blas Pascal, de Endeavor y del Founder Institute. Y por último, que se me perdió de vista, estuvo al lado mío todo el congreso, Pablo Peralta, economista con estudios de posgrado en gestión de la innovación, director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Ah, menos mal. Profesor e investigador en la Universidad Siglo XXI en temas de emprendimiento e innovación. Es cofundador y facilitador general del programa Incubadoras.lat. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, mi idea siempre en estos paneles es charlar entre nosotros. Así como hemos charlado toda esta semana en el WhatsApp, hagamos de cuenta que la gente no está y sigamos charlando. Hablaba recién yo de que la parte de la demanda de las startups, o como en el congreso anterior de las fintech, que en algún momento fueron startups, la demanda de fondos es complicada porque están en el proceso en el que están. Tienen una idea disruptiva, innovadora, que puede cambiar alguna, o que puede traer una solución a alguna necesidad, pero no se consigue el financiamiento. Es muy difícil, no tienen un historial no tienen activos incluso, porque muchos de esos son activos intangibles, que no pueden ser colateral de ninguna deuda. Los primeros años seguramente tienen un flujo negativo,
Entonces es muy difícil para un emprendedor conseguir fondos. Pero por suerte surgió hace un tiempo ya en el mundo, en Argentina viene pisando fuerte, el tema de conseguir capital a través de venture capitals o inversores ángeles, que son quienes, en definitiva, compran una parte de la empresa. Ponen un capital comprando una parte de la empresa y haciendo una apuesta por esa idea innovadora que surgió de una cabeza que estuvo pensando en algún nicho. Estos venture capital, que son sociedades que manejan fondos de mucha gente que invierten, o los inversores ángeles, que son directamente personas físicas, se convierten de alguna manera en los accionistas de las startups. En Córdoba tenemos fondos, ya voy a hablar particularmente con el métier de cada uno de ustedes, pero tenemos fondos que se nuclean y surgen, por ejemplo, Adventure, que es lo que dirige Nati, así que yo te voy a preguntar, para arrancar en esto, ¿cómo y cuándo surgió Adventure en Córdoba? Gracias por la invitación y gracias a todos por quedarse hasta esta hora para este panel. Bueno, Adventure nace hace 2 años, un poquito más de 2 años, y en realidad Adventure no es un fondo en sí mismo, más funciona como un club de inversores ángeles que nace con la inquietud de, digamos, de 10 locos que creían en este propósito de apoyar a la creación de más y mejores startups en Córdoba. Quienes lo fundamos estábamos como muy cercanos al emprendedorismo y veíamos siempre este dolor, este problema, que es que cuando los emprendedores que identifican un buen problema, un problema grande y que quieren crear una solución sobre eso, una vez que se les agota el capital inicial, que generalmente es el que se conoce con la triple F o las 4 F, que es el capital propio del fundador, es decir, cuando ya se le agotó, vendió el auto y se quedó sin la plata del auto, cuando ya agotó todo el crédito en las tarjetas de crédito, le pidió plata a toda la familia, a todos los amigos, y la cuarta F es el de los tontos, ¿no? Los que creen en este proyecto por lo riesgoso que es. Cuando se agotó esa plata, y se sientan con un fondo de capital de riesgo, generalmente el fondo de capital de riesgo les dicen, no, anda, y cuando tengas ventas, vuelve a verme. Pero claro, para llegar a vender le falta un montón de plata. Entonces ahí es donde aparece el espacio para el inversor ángel, que es una actividad súper riesgosa, de altísimo riesgo, porque es invertir en una startup que probablemente haya apenas pasado el PowerPoint, el estadio del PowerPoint. Entonces generalmente son estadios donde fracasan, de cada 10 una fracasa. 9 fracasan y solo una va a pasar, se va a superar esa etapa. Y es muy riesgosa la actividad. Entonces, esta actividad, y más aún cuando ocurre, como en los países pocos desarrollados como los nuestros, que ocurre en espacios individuales, donde la toma de decisión no se da en grupos, donde, digamos, en ecosistemas como Estados Unidos o Israel, el 60% de la inversión ángel ocurre en espacios de agregados, ¿no? Como clubes, asociaciones, inclusive sean fondos de inversión ángel. En Argentina, no, los números son solo el 20% se hace en forma conjunta. Entonces, veíamos esta necesidad. En algún momento, hace como 9 años, yo estuve en Israel, tuve un mes con un programa de inmersión y ahí volví. Decía, wow, con todo esto que había visto ayer, tenemos que hacer algo relacionado a esto. Intentamos con quien era mi socio en ese momento y no funcionaba. Y en el 2020 empezamos a hablar con gente del ecosistema que estaba muy vinculada a los emprendedores realizando esta actividad. Y vimos cierta afinidad, empezamos con una escuela de inversores ángeles, se sumó gente, bueno, y así nace
sumamos 10 fundadores y así nace Adventure, y en eso fue fundamental el apoyo de la provincia y de la municipalidad en apoyar la creación de Adventure. Que Adventure hoy se lleva 13 inversiones realizadas, 13 startups invertidas en sus 2 años de vida. Ahora contame, ¿cómo es la vinculación? Porque, a ver, acá veo gente joven y con buen prospecto, digamos, que a lo mejor están teniendo una idea. ¿Cómo arrancan la vinculación? Porque hablaban en los paneles anteriores esto de, lo tengo en la mano, ¿cómo me vinculo? ¿A dónde voy? Hay un faro en los organismos públicos, en buena hora, pero y si quiero ir por el privado, ¿cómo es el proceso? Sí, estoy saliendo de alguna institución del ecosistema, digamos, con apoyo público, y quiero pasar más al venture capital. La inversión ángel es el punto de partida, ¿no? En lo que es capital semilla, digamos, en los estadios, digamos, pre-semilla y semilla antes de pasar a un fondo. Y esto, la forma de vincularse específicamente con Adventure es ventanilla abierta, se puede aplicar a través de la web, y si no, estamos siempre presentes en todas las actividades del ecosistema. Y es la misma forma de llegar a un fondo, ¿no? Es vinculándose siempre. Hoy Adventure ya tiene más de 60 socios. Muchas veces formar parte de una comunidad es que cuando un emprendedor se vincula con un potencial inversor ángel, ese inversor ángel, si es socio del club, nos va a llamar al equipo ejecutivo de Adventure y va a decir: tengo esta startup, júntate. Parte del beneficio de hacer esta actividad en forma conjunta es que la evaluación de la startup se hace a través de un proceso, como si fuese un fondo. Ya hay mejores prácticas que se siguen para entender la viabilidad, porque no cualquier tipo de emprendimiento es susceptible de recibir, vos mencionaste venture capital, o sea, capital emprendedor, ¿no? Y el capital semilla, cuando hablamos de capital emprendedor o de venture capital, hablamos de capital semilla y capital emprendedor, ¿no? Capital semilla es cuando en el estadio de inversión de una startup es lo que se conoce pre-semilla y semilla, que son generalmente inversiones cuando la startup está buscando menos de $1 millón en Argentina, ¿no? En otros países por ahí es mucho más alto, y ya pasa a ser capital emprendedor cuando supera el $1 millón, y después ya pasa a ser private equity, cuando ya quien invierte, vos decís, toma participación accionaria, en este caso cuando ya toma la mayoría, más de un 50%, pasa a ser private equity. Entonces... Sí, así sería. Entonces, voy a recoger el guante tuyo de estar definiendo conceptos, porque no sé si todos saben de dónde sale el nombre de Inversor Ángel. ¿Por qué Inversor Ángel? Y nació allá por Broadway, en donde los productores de teatro necesitaban, muy pobres ellos, necesitaban financiamiento para las obras, y ellos estaban en el downtown, entonces iban a las personas adineradas del uptown a buscar financiamiento para sus obras. Entonces los adinerados bajaban al downtown para financiar estas obras. Entonces, como bajaban, se los tomaba como ángeles que bajaban a ayudar, digamos. De ahí surgió el nombre de Inversor Ángel. Pablo, siempre se habla muchísimo, sobre todo acá en Córdoba, del capital emprendedor y de cómo ha venido creciendo en los últimos años. ¿Hay números de eso? ¿Alguien acopia esos datos? ¿Tenemos cómo saber cómo ha evolucionado esto? En la sociedad se sabe que ha evolucionado un montón y que Córdoba está vista como una proyección que en algún momento podría llegar a ser, ojalá así sea, una Silicon Valley, porque ha tenido un empuje importante. ¿Tenemos datos? Sí, tenemos datos. Primero, buenas tardes. Es un gusto poder estar acá. Gracias al IAEF por la invitación y sobre todo por poner estos temas, para que podamos contar estos temas. Es un lujo compartir con vos, Nancy, Lucho y Nati, este panel. Tenemos datos. Si bien Córdoba es un ecosistema chico, incipiente, que está creciendo mucho en este último tiempo, está muy relacionado a lo que contaba Nati, de que en estos últimos 10 años
Si uno los mira, el 60% de esas inversiones fueron hechas por inversores ángeles, y al principio no era así, sino que en 2018 recién se transforma un poco esa tendencia y empieza a haber más transacciones, digamos, pensando que cada transacción es una inversión, ya sea por un venture capital o un inversor ángel, en un emprendimiento. Entonces, a partir de 2018 tenemos más inversores ángeles, transacciones más de inversores ángeles que de venture capital. Y si bien, como te decía, hay un volumen que va creciendo, uno ve que va creciendo ese volumen en el tiempo, o sea, este tema cada vez se difunde más. En 2022 llegamos a ese máximo de 41 millones de dólares, que es 5 veces más de lo que pasó en 2021. Entonces uno podría decir que es una tendencia que va creciendo. Cuando indagamos un poquito más y vemos cómo está compuesto, el 77% de esas inversiones son inversores locales. Es decir, tenemos una oportunidad para, por ahí, nuestro próximo paso como ecosistema es globalizarnos un poco más. También ese número indica que estos inversores ángeles generalmente son, el inversor ángel invierte por cercanía. Es muy difícil que un inversor ángel invierta en un emprendimiento de Uruguay o de Chile. Va a invertir en la persona que conoce, que puede relacionarse, un conocido se lo presenta. Entonces generalmente son inversiones de cercanía. Y otro punto importante que comentaba Nati, si uno mira esa serie de esos 10 años, el 86% de esas inversiones, o sea, casi 9 de cada 10 startups, ha recibido fondos semilla, ¿sí? Entonces, o pre-semilla, mejor dicho, menos de $100.000. O sea, la mayoría de las transacciones están ubicadas en ese estadio. Con lo cual, si uno hace un análisis, decimos, bueno, es un ecosistema, si medimos ese indicador, es un ecosistema que está creciendo, entendemos que creció muchísimo, 5 veces más el año anterior con respecto a este. Tenemos algunos indicadores que, por ejemplo, las series A, esto que comentaba Nati de las venture capital o de capital privado, de capital emprendedor, más de 1 millón, series de más de $1 millón. En 2022 tuvimos 6 y en todos estos 10 años tuvimos 15. Entonces representa un crecimiento bastante fuerte. Es una gran oportunidad para que más personas se puedan sumar porque estamos creciendo fuerte en ese sentido y es una muy buena forma de financiar a startups y cada vez vemos que tenemos emprendedores más globales que pueden acceder a nuevas rondas, porque la idea también del inversor ángel es, como decía Nancy, es tomar participación accionaria y esperar una nueva ronda. Cada vez tenemos mejor desempeño de las startups para poder conseguir nuevas rondas. Nosotros desde la agencia hemos hecho un estudio de los últimos 10 años y ahora cada semestre lo actualizamos para ir siguiendo cómo evoluciona el capital emprendedor de Córdoba y siempre de la mano también de las organizaciones, como por ejemplo con Adventure, con ellos analizamos cuántas inversiones tuvimos con cada una de las organizaciones de capital emprendedor. ¿Cuál es el rol del sector público, digamos? Que es algo que también le voy a preguntar a Lucho, digamos. Cada cosa que se organiza desde el sector público sin duda tiene externalidades para toda la sociedad, digamos. No hay una intencionalidad de invertir del sector público en las startups, sino de promover las startups y el financiamiento. ¿Cuáles son las políticas que llevan a cabo? Porque ahora se viene algo el 7, te doy el espacio si vos querés, el 7-8 de junio, pero es interesante conocer cuáles son las políticas que puede llevar adelante el sector público para promoverlo. Bueno, hay diferentes tipos de política pública para promover el capital emprendedor. Desde la agencia Córdoba Innovar Emprender del gobierno de la provincia, trabajamos con una estrategia de promover el ecosistema de innovación y emprendimiento, pero particularmente lo que es capital de riesgo, trabajamos en dos aspectos. Por un lado, en la densidad o el deal flow, en la cantidad y calidad de startups, para que tengan las competencias, las capacidades para levantar capital, y por otro lado, lo que es financiamiento. En lo que es trabajar en esa cantidad de startups y calidad, trabajamos en un formato como de embudo, donde vamos trabajando desde la base de la pirámide con las startups que recién están iniciando, nos aliamos con las incubadoras para que estas incubadoras ayuden en los procesos de validación comercial, es decir, esto que decía Nati del PowerPoint, que lo puedan validar si alguien les puede comprar. Y nuestra idea es que en el año se incuben 100 startups. Después trabajamos con aceleradoras y fondos para trabajar lo que es el escalamiento, es decir, una startup que ya levantó capital y tiene que levantar nuevas rondas o ir a otro mercado, entonces trabajamos también esa parte para poder generar competencias y que esas
que apuntamos a 48 startups por año, tengan más competencia para levantar capital. Por otro lado, trabajamos con financiamiento en un formato matching fund, es decir, 1 a 1. Por cada peso que pone o dólar que pone el sector privado, nosotros ponemos $1 adicional y coinvertimos con inversores ángeles u organizaciones de capital emprendedor, como por ejemplo company builders, fondos o aceleradoras. Hasta el momento hemos financiado 72 startups y esas startups hace 5 años que venimos financiando y ya han tenido diferentes desempeños. Tenemos algunas startups que ya están consiguiendo algunos logros y para dar un dato, el 40% de esas startups que financiamos ya levantaron nuevas rondas de capital. Entonces también eso habla de cómo se podría decir se recicle el capital de lo que puso el gobierno y el sector privado, como que tiene sentido y genera un incentivo adicional. Y un tema más es que nosotros trabajamos en un estadio pre-semilla, nosotros analizamos y el ticket promedio que nosotros ponemos es $35.000, ¿sí? Macheando 1 a 1 con el inversor, que generalmente pone un poquito más el inversor, ya sea inversor ángel o venture capital. ¿Tenés en mente, porque ahora me surgió la duda, tenés en mente más o menos las startups, qué ideas, qué negocio, qué solución, a qué mayormente se dedican? Estimo que debe haber mucho que tiene que ver con esto que yo hablo de activos intangibles y servicios, Sí. ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de lo que recuerdo... Necesitamos media hora para... Sí. Hay mucha diversidad. Sí, y un machete además, para poder revisar Te algún ayudamos, número. Gracias Lucho. Pero me acuerdo de algo, un dato que me acuerdo. Nosotros, si uno tuviese que elegir las 4 primeras verticales de las startups financiadas en estos 10 años, es AgTech, Biotech, FinTech e e-commerce. Hasta ahí me acuerdo, digamos. Creo que eso es un poco, no sé si alguno, Lucho. De EdTech y HealthTech también hay bastante. Al menos a nivel nacional, el último informe 2022 de ARCAP, el mayor vertical fue Biotech. Pero sobre todo eso hay una característica que atraviesa todos los sectores, que tiene que ver con qué tipo de startup busca el venture capital, es que tiene que ser de base tecnológica, porque tiene que ser muy escalable, con un potencial de escalar enorme. Entonces, es una startup, alguien que decide abrir un restaurante, sí, es un emprendimiento, pero no es el objetivo del venture capital porque no tiene la potencialidad. Hay que pensar en la lógica, que quien va a invertir en esta startup sabe que de cada 10 hay 9 que van a fracasar. Entonces hay una que tiene que repagar la inversión por las otras 9. Entonces cada una en la que invierte tiene que tener el potencial de por lo menos, va a sonar exagerado, pero quien hace la inversión va a hacer un análisis y va a buscar a aquellas que tienen un potencial de multiplicar su valor por lo menos 90 veces. ¿Por qué? Porque después el retorno, la inversión promedio dura 10 años. La estrategia de salida de un fondo de venture capital, de un inversor ángel, piensa que va a ser en 10 años. En esos 10 años tiene que obtener el retorno de capital de esos 10 años, más asumir que hay 9 que van a fracasar y hay una que va a repagar la inversión. Entonces se busca un nivel de escalabilidad que no lo tiene cualquier tipo de emprendimiento. Hay emprendimientos que pueden ser muy buenos para el emprendedor y transformarse en un excelente negocio para el emprendedor, pero no da lugar a este tipo de inversión. Entonces, más allá del vertical hay una característica que atraviesa todos los sectores, no sé si están de acuerdo. Sí, súper. Luciano, hasta acá hablamos casi que es una cuestión filantrópica, parece. Los capitalistas, los inversores ángeles, si hablamos de personas físicas, o venture capital, si hablamos de empresas o de fondos que reúnen varios inversores, ¿solo buscan rentabilidad? ¿O hay algo más atrás? ¿O con el tiempo se transformó en la búsqueda de algo más y por ahí el objetivo de la startup también moviliza al momento de tomar la decisión? Bueno, está buenísima la pregunta porque tal cual, hay distintos perfiles de inversores. Vos dijiste algo muy importante que tenía que ver con la incertidumbre que tiene el sector. Nati hablaba de que a lo mejor solo 1 o 2 de cada 10 emprendimientos tienen éxito. Entonces, para el inversor tradicional es muy difícil pensar en la industria porque siempre te preguntan, bueno, ¿y cuánto es el retorno
No se sabe cuál es el retorno. ¿Cómo no se sabe cuál es el retorno? 5 años, 10 años, tienen la lógica por ahí más de la inversión inmobiliaria, y acá es todo lo contrario, hay muchísimo riesgo. Entonces lo que se les suele recomendar a los inversores, principalmente a nivel personal, desde aquel que está interesado en tener un enfoque de inversor ángel, es no invertir más del 5 o 10% del presupuesto de inversión que tenga esa persona, porque realmente el riesgo es muy, muy alto. En general los inversores ángeles tienen un perfil que está caracterizado porque vienen con algún tipo de conocimiento en el sector, entonces dicen, bueno, me interesa invertir personalmente en esa startup porque puedo tener vínculos o porque puedo tener determinado valor que le puedo agregar a la startup y hacerla crecer, pero ese inversor ángel en general acompaña de cerca al emprendedor. Después hay otro perfil, bueno, y aquel que no, justamente para eso está Adventure y la Escuela de Inversores Ángeles que se desarrolla en conjunto con el ICDA, para formar a personas interesadas en invertir y que no quieren invertir en un fondo, sino que quieren invertir personalmente en un emprendedor. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta al momento de analizar el emprendimiento? El equipo, la propuesta de valor, la tecnología que utiliza, la escalabilidad del proyecto. Pero es muy importante entender, porque se está viendo que hay muchos que, como esto se puso de moda, empiezan a tirar 20, 30, 40 mil dólares en algún proyecto porque tienen un contacto que le dijeron que estaba bueno, sí tener elementos para analizar el emprendimiento, y eso es un riesgo, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que hay que tener mucho de intuición y mucho de conocimiento en el sector para poder leer una startup. Hoy si le preguntamos a GPT en qué startup invertir, te va a decir, no sé, o sea, ni la inteligencia artificial sabe. Entonces, por eso mucha gente dice, bueno, no me da para ser inversor ángel porque no sé elegir un emprendimiento o porque no tengo tiempo para acompañarlo, y prefiere meterse en una administradora de fondos, en Córdoba hay varias, en donde dice, bueno, yo invierto en ese fondo y que el gestor del fondo se encargue de elegir los emprendimientos porque es el que sabe. En general, esa lógica de inversión es más del tipo financiera, o sea, uno lo que está buscando es obtener una rentabilidad financiera de la inversión que hace. Después hay un tercer perfil de inversor que son las empresas o grandes corporaciones que arman fondos propios para invertir en startups que pueden desarrollar innovaciones que pueden acelerar el proceso de innovación dentro de la compañía. A lo mejor yo en la compañía necesito desarrollar un producto de inteligencia artificial, en lugar de empezar a armar un equipo y buscar esos talentos que son escasos, desarrollar una solución que me puede llevar un año, esa solución que me puede llevar un año y validarla, si tengo un emprendedor que ya está desarrollando algo, las empresas están empezando a invertir, en el caso de Mercado Libre, Globan, muchas de esas empresas empiezan a invertir de manera estratégica, no piensa tanto en cuánto va a crecer financieramente la startup, sino en el talento y en el equipo que hay adentro, en la tecnología que se desarrolla para introducir a la corporación y acelerar los procesos de innovación. Eso es un modelo de innovación abierta, que bueno, entiendo que Martín estuvo conversando y adelantando un poco el tema. Justamente esa es la idea de Martín en la municipalidad. Y es el fondo que armamos, Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, en donde no estamos analizando tanto el perfil financiero de la startup, porque más que el retorno lo que nos interesa es la propuesta de valor que puede tener una startup para que con sus soluciones generen un impacto positivo en algún aspecto en la ciudad. Desde el punto de vista de transporte, educación, salud, movilidad, tenemos startups que tienen soluciones para eso. Entonces, vos decías algo que en general el sector público con sus políticas públicas busca promover o incentivar el ecosistema. En nuestro caso no es tan así. En realidad en nuestro caso invertimos en startups, ticket promedio de 100, 150 mil dólares, solamente si esa startup tiene una solución que le puede generar un impacto positivo a la ciudad. Entonces funciona como un modelo de innovación abierta. ¿Y cuál es el esquema virtuoso? Nosotros invertimos con instrumentos de capital de riesgo tomando participación accionaria de las compañías y, bueno, como te decía, hemos invertido hasta el momento en 10 compañías. Por ejemplo, un caso concreto para que entiendan el círculo. Invertimos en una compañía que se llama FitchUp, que desarrollan software para todo lo que tiene que ver con gestión de capital humano. Entonces, la municipalidad tiene más de 8.000 empleados.
Una vez que invertimos en FitchUp, ahora FitchUp está trabajando con el área de capital humano de la municipalidad para implementar todo su sistema en la municipalidad. Si ese emprendimiento tiene éxito en esta gestión, el valor de ese emprendimiento automáticamente sube, simplemente por ser proveedor de una organización, en este caso pública, la municipalidad, de 8.000 empleados. Y eso puede ser una vidriera comercial de FitchUp para venderle a una empresa o a un sector, o a otro gobierno, a decir, acá tengo el caso de Córdoba, estuve gestionando 8.000 empleados, ¿cómo no voy a poder gestionarte 2.000, 3.000, 4.000? Eso hace que el valor de la compañía suba, automáticamente sube el valor de nuestro fondo, del portfolio. Esa es un poco la lógica. Por supuesto que indirectamente beneficiamos al ecosistema, pero el objetivo final no es ese, el objetivo final es que la ciudad crezca como una ciudad inteligente porque nos apalancamos en la solución de estos emprendedores. Nosotros ya hemos invertido 10 emprendimientos en 1 año y medio, que a lo mejor puede parecer poco, pero si lo ven de esta manera, 10 emprendimientos con aproximadamente unas 200 personas detrás de esos 10 emprendimientos. Talentos trabajan. La municipalidad internamente no tiene esas 200 personas. Si la municipalidad trata de resolver de manera cerrada, solamente con los recursos propios y con empleados propios, los problemas de la ciudad, el techo está muy bajo. Nosotros no tendríamos posibilidad de traer estos 180 talentos por lo que están compitiendo Naranja, Mercado Libre, Globo, todos compitiendo por eso, por el talento que tienen esos emprendedores. Nosotros no podríamos competir, entonces nos asociamos con ellos para que ellos nos ayuden a resolver los problemas y escalamos la posibilidad, el brazo del Estado, digamos, para resolver justamente problemáticas que tiene la sociedad. Bueno, buenísimo. Lo tuyo fue más filantrópico. Martín dijo que invirtió porque quiere clavar un unicornio. Él dijo, si viene un unicornio yo me paro para todo el campeonato. La otra pregunta es, no sé cómo hacen esto que vos decís, se acercan y los estudiamos y vemos cuáles nos pueden servir y cuáles atacan un problema de la ciudad. ¿Cómo se acercan los chicos o la gente joven o el que sea que se tiene una idea innovadora? ¿Cómo se acercan a la municipalidad? Bueno, primero en cuanto al unicornio, es cierto, digamos, lo que pasa, no lo digo porque me genera presión a mí, pero un poco la visión de Martín es, si esto se convierte en una política de Estado, hemos hecho todo el trabajo para que eso así sea, esto está aprobado por ordenanza, con voto positivo de la oposición. Si la ciudad de Córdoba logra que esto sea una política de Estado y logramos mantener una tasa de inversión de 10 startups por año con soluciones que se impactan en la ciudad, en 10 años podemos tener más de 100 innovaciones implementadas y de vuelta, que Córdoba sea una vidriera de innovaciones GovTech, como le llamamos, para toda Latinoamérica. Y, claro, bueno, un unicornio son compañías que alcanzan una evaluación superior a los 1.000 millones de dólares. En Argentina la tasa de unicornio es muy alta en relación a otros países de Latinoamérica. De vuelta, los casos de Despegar, Mercado Libre, Globant, OLX, bueno, tenemos varios casos. En Córdoba todavía no tenemos, estamos en esa búsqueda y ojalá en los próximos 3 años podamos tener uno. Tenemos otro animal, tenemos un centauro, digo. Claro. Uno que vale 100 millones, tenemos otro bicho, pero no hemos todavía unicornio. Pero Siempre que hay un nicho hay una posibilidad, así que vamos. Sí se observa que en las principales aceleradoras del mundo, en el caso de 500 Startup o Y Combinator, se empiezan a ver a 3, 4, 5 startups de Córdoba y todos los años alguna más, o sea que realmente la perspectiva es muy positiva. Volviendo a tu pregunta, nosotros vamos abriendo convocatorias, actualmente tenemos una convocatoria abierta hasta el 31 de mayo, la startup presenta su proyecto en nuestra página web, nosotros ese proyecto lo compartimos con un comité de expertos que son personas ligadas al Venture Capital y al sector privado. El sector privado y académico también nos emite una opinión sobre esa startup, si la solución es escalable, si hay una propuesta de valor, cómo es la capacidad del equipo. Y con eso, y con esa información y ese consejo consultivo, la municipalidad tome ese proyecto y, por ejemplo, si es algún proyecto que va a resolver un tema de movilidad, de transporte, como en el caso de Wallaby, que es una de las startups que nosotros invertimos, lo vemos con transporte y transporte nos dice, sí, esta startup nos puede aportar un valor, la invertimos y esa startup automáticamente empieza a trabajar con esa área de gobierno. O sea, hay que esperar las convocatorias, digamos.
Actualmente tenemos hasta el 31 de mayo una convocatoria abierta. En general abrimos 2 convocatorias, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Sumo algo respecto a algo que mencionó Lucho, de las características del inversor, ¿no? Es decir, el inversor, porque hablábamos de retorno y el inversor promedio busca retorno, pero en Venture Capital el que busca simplemente retorno quizás más un fondo, como decía Lucho. En cambio, la inversión ángel es más allá del retorno, se habla de capital inteligente, ¿no? Quien decide convertirse en inversor ángel, y acá hablamos de una inversión concienzuda, es decir, sabiendo con el riesgo, no dedicando más del 10% del portfolio de inversión en esto, y es no simplemente se busca el retorno, sino además hay un aporte que tiene que ver con la trayectoria, algo se mencionó recién, ¿no? Si yo vengo de cierto... Muchos de los que invierten han sido emprendedores y ya nomás crearon su empresa, la vendieron o se transformaron en corporativos. Entonces es una forma más de emprender y es una forma de transmitir experiencia. Es decir, como sabemos que tiene altísimo riesgo, pero a su vez tiene mucho potencial, que si le va bien y le pega, le va a ir muy bien, es no solo aportar capital, sino todo, quizás mi capital social, mi experiencia, mi red, es algo que pueda ayudar a apalancar a esa startup a llegar al siguiente nivel y que pueda seguir traccionando y golpearle la puerta a un fondo. Entonces no es solamente, el inversor ángel no busca solamente aportar capital, ¿me entiende? No solamente generar rentabilidad, aportar capital, pero también sumarse al proyecto, digamos. Claro, pero no aporta solo capital, sino aporta todo su capital social, su red, su expertise en algún tema. Socio completo, digamos. Claro. Se enamora del proyecto y forma parte del equipo prácticamente emprendedor. Entonces, de vuelta, tiene que ser una persona que sabe que le puede aportar un valor adicional al dinero, al emprendimiento. De hecho, si no, cuando es un buen proyecto y hay un buen equipo, y está en una ronda que es para inversores ángeles, el mismo emprendedor va a buscar estos perfiles. No va a buscar cualquier tipo de capital en un inversor ángel, va a buscar lo que se conoce capital inteligente. O sea, no vamos a dar nombres, pero conocemos casos de startups que le dicen a algunos inversores que se quieren sumar, no. ¿Por qué? Porque buscan esto, que no solamente aporte, porque están en un estadio donde el equipo necesita tanto que con capital, entre 2 opciones de capital, prefieren no solo el que tenga capital, sino el que le pueda abrir puertas a potenciales clientes, el que le pueda abrir puertas a expertos, a mentores, a un montón de otras cosas. Ayer justamente una startup nos rechazó una oferta de inversión de $200.000, una startup de Tucumán para venir acá a Córdoba. O sea que efectivamente eso ocurre, muchas veces se pueden dar el lujo de elegir el inversor y está muy bien. Este panel es muy refrescante después de haber escuchado los paneles anteriores. Gracias, Nico, en realidad, por sumarme a esto, porque los paneles anteriores medio que nos dejaron, menos mal que los que se quedaron, porque creo que van a irse a sus casas como un poco más renovados, un poco más esperanzador, porque esto es esperanzador, incluso hasta los nombres, inversores ángeles, capital semilla, todo es muy prometedor, pero está todo dentro de un contexto que no nos podemos olvidar y tiene un título en nuestro panel que habla de que si ha llegado el invierno al capital de riesgo. Es así, yo quiero la opinión de cada uno de ustedes desde su lugar, porque es muy diferente y suma muchísimo el privado, el provincia, la municipalidad. Me interesa que me den la visión de ustedes de lo que están viendo. ¿Hay como un congelamiento de proyectos o de financiamiento? Bueno, esos números no traje, justamente esos no. No, creo que voy a hacer mi mejor esfuerzo y desde mi punto de vista, creo que este invierno, también se habla del invierno, de que en 2021 hubo un boom de capital emprendedor. De hecho, en Argentina fueron 1.3, o sea, 1.300 millones de dólares en Argentina y fue el récord absoluto en Argentina. Y en 2022 400 millones, con lo cual cayó casi tres veces lo invertido, y eso pasó en todo el mundo, digamos. Creo que
me voy a meter en líos, pero en el panel donde estaba moderando a Aníbal Casas, que hacía algunas preguntas, el tema de la tasa de interés, la suba de la tasa de interés, de inflación en Estados Unidos, yo creo que generó problemas para todos y este es un tipo de inversión también. O sea, un formato de inversión donde el inversor ángel, el venture capital, toma participación esperando que ese activo se valorice en el tiempo. Y el emprendedor va como consiguiendo esas rondas de financiamiento, de riesgo, hasta que uno puede pensar entre o la vende la compañía o sale a bolsa, un exit, pero lo estoy simplificando mucho, pero la idea es que valga más ese activo con el paso del tiempo. Entonces lo que empezó a pasar es que empezó a escasear ese financiamiento y a medida que uno empieza en pre-semillas, semillas, series A, series B, y a medida que ese financiamiento aumentaba y las startups necesitaban más financiamiento, eso se empezó a cortar por el aumento de la tasa de interés y por lo que estaba pasando. Me parece que el invierno era general, eso digo, ¿no? Y afectó también las startups sumado a otros problemas, también me parece inherentes a la industria. Pero me quedo con algo que vi que presentó, bueno, justamente una de las socias de Alaya, que es un fondo nacido en Córdoba, pero un fondo regional y es un hito para Córdoba también, porque están buscando 50 millones de dólares, un fondo muy grande que se posicionó muy bien y es nacido en Córdoba, que contaba un poco de que uno medía que se va acercando, si uno se imagina la startup que empieza en pre-semilla y tiene un financiamiento chiquito y empieza a buscar semilla, bridge o puente, series A, series B, si uno se imagina esa llegada a la bolsa, el mayor impacto de este invierno pegó cada vez que me acerco más a la bolsa, digamos, ¿sí? A la salida de la bolsa. En los primeros estadios, hasta 2022 no había un impacto grande, no había un invierno. Y acá sí, esta conclusión corre por mi cuenta, que creo que esto es, también como decía en el panel anterior, es looking forward, digamos, mirando adelante, mirando hacia adelante, y creo que sigue habiendo inversiones pensando que estos negocios son para 10 años, para 7 años. Entonces es un negocio, si se quiere, optimista, y creo que si bien... y eso después se lo dejo a ustedes dos, pero que se sinceró un poco, dicen, se sinceró la industria que ahora no invierte tanto en startups sin algunas métricas, sino que ahora la industria de capital emprendedor asigna mejor esos fondos y sobre todo le pide a las startups que vendan, que tengan tracción, que tengan números más habituales a las industrias tradicionales. Ese me parece que es mi resumen, digamos, del tema. Sí, comparto 100%. El invierno está totalmente relacionado al contexto, ¿no? Con la suba de tasas y que se acabó la liquidez en la industria de venture capital, lo que se está viendo es una caída enorme en las inversiones. Por ahí Argentina o Latinoamérica, igual que el resto del mundo, este año, no sé si vieron el último informe del APCA, muestra que se están alcanzando niveles del 2019, o sea, lo que va de este año, ya estamos en niveles de inversión del 2020, pero las mayores inversiones este año están siendo en fondos de deuda. Porque ¿qué está ocurriendo? Con este invierno que llegó, las valuaciones en el 2021 se validaban valuaciones, y el 2021 las inversiones que se hacían en esta industria, había tanto dinero que se validaban valuaciones altísimas, ¿no? Récord total. Entonces, ¿qué ocurrió? Con la corrección, con la llegada del invierno, muchas startups, para no asumir lo que se conoce como down rounds, ¿no? Como una caída en la evaluación, en vez de salir a buscarle a un fondo por el cual tienen que evaluar, ¿no? Te invierten, para eso toman equity, toman capital, para eso hay que realizar una evaluación, lo cual mostraría que ahora vales menos. Para no tomar esa caída, esa pérdida, están tomando deuda. Entonces ahora hay fondos de deuda. Entonces, hoy está habiendo muchísima inversión, gran parte de la inversión las están realizando estos fondos de deuda. Entonces lo que se avecina hacia adelante, lo que están diciendo algunos expertos, es que el panorama va a ser complicado, sobre todo para aquellas inversiones que se hicieron en startups en el 2021, en ese pico que hubo en el 2021, al menos en Latinoamérica, porque llegaron jugadores muy grandes, internacionales con muchísimo dinero, y que empezaron a recalentar la industria y a validar valuaciones, y esto no solo porque lo dicen los informes, lo veíamos en Adventure, llegaban startups, y decimos, pero ¿cómo puede ser esta valuación? Startups que apenas habían sobrepasado el PowerPoint con valuaciones enormes, y además, y no los invertías y los llamabas, nosotros generalmente los presentamos en algún demo day, que es donde las startups se presentan a los inversores,
y el Demo Day era dentro de un mes, los llamaban y decían, no, ya cerramos ronda, ya levantamos la inversión, y decís, wow, la velocidad, había muchísimo dinero y eso ahora no está ocurriendo. Los valores, o sea, la buena noticia es que los valores son más razonables en el sentido de que son los fundamentals están ahora, hay más conciencia en la revisión de los números, ¿no? los unit economics que se les llama de las startups para ver que sean más sólidos y eso está dando espacio. De hecho, están naciendo un montón de nuevos fondos, ahora, inclusive en Córdoba, porque por esta corrección que está habiendo y porque los fondos que invirtieron y validaron, los fondos y los inversores que invirtieron y validaron en el 2021 a esos niveles de evaluación, hoy están mucho más complicados, ¿no? Dependiendo del estadio, porque el fondo promedio dura 10 años, tiene una primera etapa donde levanta capital, los primeros 5 años invierte, los segundos 5 años desinvierte. Entonces depende en qué estadio, si esos fondos que invirtieron en el 2021 estaban en la etapa, claro, y ahora les toca desinvertir a un valor menor al que invirtieron, bueno, esos fondos están más complicados y por eso se habla del invierno, ¿no? Entonces hay startups, depende del estadio, ¿no? Pero hay startups que necesitan, porque imaginen todos los estadios por los cuales pasa una startup hasta poder hacer un IPO. Si esa startup que levantó en el 2021 a esas evaluaciones todavía pasó recién por una ronda A y ahora tiene que ir por una ronda B, o la serie C, a valores mucho menores, hoy se quedan sin dinero. Hoy no tienen dinero para llegar. Y por eso estamos viendo un montón de startups que están desapareciendo. Aparecen estos nombres, ya no solo están los unicornios, pero están los Walking Dead, aparecen los zombies, aparecen un montón. Los camellos, que son los que tienen agua, los que tienen nafta para cruzar el desierto, porque ahora se habla de que estamos atravesando un desierto, por eso aparece el camello. Y después, bueno, hay un montón de nombres para diferentes startups, pero el unicornio está allá al final. Bueno, por supuesto, coincido. En realidad yo le llamaría más otoño que invierno, por esto que decía Nati. Venimos de un entorno muy caliente, digamos, en la industria. Y no lo llamaría invierno, porque el invierno es cuando algo se frena, digamos, y yo creo que hay más un sinceramiento de la industria en cuanto a la evaluación de las compañías que un freno. ¿Y por qué no se da ese freno ni se va a dar? Porque en definitiva siempre la innovación y la tecnología y la ciencia siempre es el mejor ámbito de inversión a largo plazo, y lo va a seguir siendo. La demanda en tecnología y en ciencia está más alta que nunca, digamos, principalmente tecnologías vinculadas a inteligencia artificial, sigue creciendo muchísimo la demanda, y lo podemos ver nosotros en la diaria, cómo cada vez se nos van añadiendo al celular cada vez más soluciones que utilizan nuevas tecnologías y demás. Entonces, nada, como que siempre la innovación es más fuerte que la coyuntura. Para mí la coyuntura hizo que, justamente por el tema de las tasas, después la caída del banco en Silicon Valley y demás, por supuesto que frenó un poco la cosa, pero para mí, sincerando muchos valores que estaban totalmente inflados, pero no veo un riesgo, digamos, para el sector. Bueno, de hecho, hablando de esto, ¿no? De quizás sea más un otoño, hay una buena noticia para Latinoamérica, es que CASEC logró cerrar, ¿no? Fondos por $1.000 millones, lo cual es, en Latinoamérica va a haber un fondo, logró cerrar, o sea, levantar $1.000 millones para invertir en startups. Es una súper buena noticia, y en Latinoamérica hay un montón de problemas por solucionar, muchísimos problemas, y ahí es donde aparecen las oportunidades para las startups. Y esto, que un fondo grande como CASEC haya logrado levantar esto, estoy diciendo que en Latinoamérica, si sos startup, es un buen momento para emprender, y también es un buen momento para armar un fondo y salir a invertir en startups. Los que estamos en inversiones y nos movemos en este mundo, sabemos que las correcciones siempre son bienvenidas.
capaz no te gusta, capaz te agarró justo comprado, pero siempre son bienvenidas las correcciones porque bueno, desde ahí siempre se puede despegar. Y me quedo con el mensaje esperanzador de Lucho, y por ahí sumar uno más, digamos, un granito más, que quizás los analistas ya están vaticinando que en una de esas se termina esta suba de tasas y por qué no empiezan a recoger un poco el barrilete hacia fin de año. Así que en una de esas sí, es una buena oportunidad para empezar a meterse en esto, para ir a las convocatorias, para empezar a armar. Quizás no es un momento para salir ahora, pero sí para empezar a aceitar todo el mecanismo, que creo que en eso coincidimos. Pablo, Nati, Lucho, muchísimas gracias, me han hecho muy fácil Muchas gracias. Gracias por el anécdota de los inversores ángeles. Yo no sabía por qué se le decía ángeles, así que me acabas de enseñar eso. Así que gracias. Sí. Hago una investigación, como dice Pablo, hago una investigación antes de convertirme en moderadora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, chicos. Nati, una diosa total como siempre. Nancy, genia. Gracias, Lucho. Y gracias, Pablo. Recién hablamos con Diego de que en el instituto tenemos que meternos más en este mundo, vincularnos a las instituciones que están apoyando a los nuevos emprendimientos. Y como consejo para todos los asistentes, acérquense a Nati, que hoy preside Adventure Club, escuchen todas las ideas, la verdad que es fantásticas que hay, algunas caminan, otras no, pero hay mucho de eso, y el que está hoy como emprendedor con alguna idea dando vuelta, bueno, toque el timbre en la agencia, toque el timbre en la municipalidad, porque ellos están abiertos para escuchar, y la verdad que yo he descubierto en ese mundo que es muy colaborativo, es fantástico, nadie guarda su idea o el teléfono del que sabe, sino que lo comparte. Buen consejo, vayan a esos lugares. Y un segundo buen consejo es que ahora pueden comer alguna pisita, hay unos mini choripán, algunas cervecitas, así que no se vayan, llenen la panza y charlamos un ratito ya más informal todos. Gracias, muchas gracias por venir.